¿Qué harías si descubrieras algo en tu hogar que cambiaría tu vida para siempre? Algo que pondría en duda todo lo que creías sobre el amor, la familia y las decisiones que tomas en la vida. Esta es una historia sobre cómo, a veces, lo inesperado puede transformarlo todo. Un hombre que creía tener todo el control de su vida y un hogar lleno de lujos, pero que pronto se vería ante una situación que pondría a prueba su alma. Quédate hasta el final, porque esta historia es una verdadera lección de amor y redención. No olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma si te gusta este tipo de contenido. Publicamos 2 videos cada día. Y si te gustó esta historia, dale like y cuéntanos en los comentarios de dónde nos escuchas y qué hora es allá. En un día cualquiera de noviembre, Martín Ledesma, un hombre que había logrado amasar una fortuna de 5.000 millones de euros gracias a su arduo trabajo y sacrificios, regresó a casa mucho antes de lo habitual. Siempre acostumbrado a pasar jornadas interminables en su oficina, esa tarde sentía una necesidad inexplicable de regresar, de poner en orden algo que había estado inquietando su mente por un tiempo. Martín había recibido una llamada anónima que lo inquietó profundamente. La voz al otro lado de la línea le acusaba de ser excesivamente permisivo con el personal que trabajaba en su hogar, en especial con la niñera que cuidaba a sus gemelos, Mateo y Valentina, de tan solo 8 meses. La llamada, llena de misterio, le aseguró que algo no estaba bien en su casa y, con esa advertencia, Martín decidió hacer lo que nunca hacía, una inspección sorpresa. Con el corazón acelerado y el ceño fruncido, Martín apagó su ordenador y con rapidez salió de su oficina. Subió a su coche, un elegante Aston Martin, y se dirigió hacia su lujosa villa en las afueras de Madrid. En su mente pensaba en lo que podría encontrarse, temiendo que la historia se repitiera como siempre había sido. Otra niñera incompetente, otra despedida y otro capítulo de desconfianza y frustración. Quería sorprenderla, atraparla en falta. Al llegar, el lugar se encontraba en silencio, casi como si nada hubiera sucedido. Martín abrió la puerta principal de la villa, que era moderna, pero de una calma inquietante. Esperaba, como siempre, escuchar los gritos y llantos de los gemelos, pero lo que encontró fue completamente diferente. La villa, una joya arquitectónica de los años 20, se encontraba en silencio, como si el tiempo hubiera decidido detenerse allí. Los ruidos habituales, el llanto de los niños, la constante actividad, se habían esfumado, dejando un vacío inexplicable. Martín, desconcertado, se adentró en el hogar, buscando con la mirada algo que confirmara sus peores sospechas. Su corazón palpitaba mientras avanzaba lentamente hacia la cocina, un lugar que conocía bien. La luz tenue de la tarde entraba por las grandes ventanas, pero lo que realmente llamó su atención no fue la decoración impecable ni el silencio absoluto. Fue una voz femenina, suave, cantando una nana que resonaba suavemente por la casa. Martín se detuvo en seco, escuchando. La melodía era suave, calmante. Algo no cuadraba. ¿Dónde estaban los gemelos? ¿Por qué todo estaba tan tranquilo? Siguiendo la voz, Martín llegó hasta la cocina y allí lo que vio lo dejó sin palabras. María, la niñera, no estaba sentada frente al televisor ni charlando por teléfono, como había temido. Tampoco estaba dejando a los niños en su cuna para descansar, ni mucho menos ignorándolos. En lugar de eso, María estaba limpiando la cocina con una precisión meticulosa. Pero lo realmente sorprendente era que, mientras lo hacía, llevaba a los gemelos Mateo y Valentina atados a su pecho en un sistema de portabebés. Los niños, que siempre habían sido un verdadero reto para las otras niñeras, estaban dormidos, tranquilos, en una paz que jamás Martín había presenciado en los últimos 8 meses. Cada movimiento de María,
era delicado, natural. Su rostro reflejaba una tranquilidad que contrastaba con el caos que había conocido en su hogar. Ella seguía cantando una nana con su voz dulce, mientras sus manos no dejaban de limpiar, pero siempre con la precaución de no perturbar el descanso de los niños. Los gemelos, normalmente inquietos, dormían profundamente contra su pecho. Martín, al ver esta escena, sintió una extraña mezcla de sorpresa y algo mucho más profundo, algo que no podía identificar. La mujer, ajena a su presencia, continuó con su tarea, mientras los bebés permanecían pegados a ella, ajenos al mundo exterior. Su calma era asombrosa. Martín observaba todo desde la puerta, sin atreverse a moverse, hasta que, en un descuido, María levantó la vista y lo vio. Sus ojos, llenos de sorpresa y pánico, reflejaron el mismo temor que había sentido cuando se dio cuenta de que él había estado observando. Se quedaron ahí, en silencio, como dos extraños, pero lo que vino a continuación sería un giro inesperado en la vida de Martín. María, al darse cuenta de que Martín la había estado observando, no pudo evitar sentir un estremecimiento. Instintivamente, cubrió a los gemelos con sus manos, como si quisiera protegerlos de algo. Su corazón latía a toda velocidad. El miedo se reflejaba en sus ojos. No sabía qué pasaría. ¿Sería despedida como todas las otras niñeras? ¿Habría hecho algo mal al intentar darle lo mejor a esos niños que apenas conocía? «Disculpe», dijo María con una voz temblorosa, mientras sus manos se movían con cierta torpeza. «Por los bebés. Pensé que los niños se tranquilizarían si los mantenía cerca de mí. Estaban muy inquietos en el parque y pensé que esto los haría sentir mejor». Martín permaneció en el umbral, mirándola fijamente, sin decir una palabra. Sus ojos, que siempre se veían fríos y calculadores, parecían diferentes. Había algo en su mirada, una suavidad que nunca había mostrado, ni siquiera con sus propios hijos. Observaba a los gemelos dormir profundamente contra el cuerpo de María, algo que le resultaba completamente extraño. En los 8 meses que había sido padre, nunca había visto a sus hijos tan tranquilos, tan serenos. Los había visto llorar, gritar, incluso quedarse con el rostro tenso por la incomodidad. Pero ahora, ahí, en los brazos de esta mujer parecían estar en paz. Algo en su interior se removió, pero no sabía qué era. ¿Era agradecimiento? ¿Era miedo por lo que había descubierto? O quizás, lo peor de todo, era culpa. María continuó explicando, como si temiera que su trabajo dependiera de sus palabras. «Lo siento mucho, no era mi intención. Es que, bueno, los bebés parecen más tranquilos así, mucho más que con cualquier otra niñera. Los meso, les canto, los mantengo cerca. Es algo que me salió de manera natural. No sabía si estaba haciendo bien, pero...» Martín la interrumpió, no por impaciencia, sino por una necesidad inexplicable de entender. «¿Desde cuándo haces esto?», le preguntó con la voz más suave de lo que ella había esperado. En su tono no había juicio, sino algo que no podía identificar, algo que se estaba formando a medida que observaba a la mujer que había cuidado de sus hijos en su ausencia. María se quedó en silencio por un momento, mirando a los gemelos dormidos en su pecho. Sabía que no tenía respuestas perfectas. Desde el primer día, cuando llegué, vi que los niños no lloraban por hambre ni por incomodidad. Ellos lloraban porque les faltaba algo más, algo que no podía darles solo una niñera. Sentí que necesitaban el contacto cercano, sentir a alguien que les brindara no solo cuidados, sino cariño genuino. Así que empecé a llevarlos conmigo, como si estuvieran en brazos de su madre. Las palabras de María resonaron en el silencio de la cocina. Martín no sabía qué pensar. La casa siempre había estado llena de lujo, pero le faltaba algo que no había sido capaz de definir. La presencia de María en su vida era algo que no había planeado, pero ahora parecía ser la pieza que faltaba para completar el rompecabezas. «Tú»,
¿Estudiaste algo para saber cómo tratar a los niños?, le preguntó Martín, con una leve curiosidad. ¿Tienes experiencia en el cuidado infantil? María, avergonzada por la pregunta, bajó la mirada. Sí, estudié pedagogía en la Universidad Complutense, pero nunca me imaginé que terminaría trabajando para una familia tan importante. Mis padres murieron hace un tiempo y la crisis me dejó sin trabajo. Esta oportunidad surgió cuando más la necesitaba, y aunque al principio fue difícil adaptarme, los niños me enseñaron más de lo que yo les podría enseñar a ellos. Martín la miró de nuevo, pero ahora con una nueva percepción. Antes la había visto como una simple empleada, una niñera que cumplía su trabajo, pero ahora comprendía que había algo mucho más profundo en su presencia. María no solo estaba cuidando a sus hijos, sino que les estaba dando algo que él no había sido capaz de ofrecerles. Amor. Amor puro, sin reservas, sin el temor a que fuera algo efímero. Mientras los miraba, se dio cuenta de algo que no había considerado hasta ese momento. Los gemelos, esos niños que había tenido con Carmen, ya no lo reconocían. Su esposa había muerto durante el parto, y desde entonces Martín había huido de la paternidad, sumergido en su trabajo y en su dolor. Pero ahora, en la presencia de María, algo parecía haber cambiado en él. Los gemelos lo miraban, pero no con miedo, como siempre lo hacían. No lloraban, no temían, solo lo observaban, como si en su mirada hubiera una conexión. Martín tragó saliva. Estaba en un punto de inflexión, y aunque no quería admitirlo, sabía que las decisiones que tomara en ese momento cambiarían el curso de su vida. Pero lo que más le sorprendió fue lo que sucedió a continuación. Francisco, el gemelo más tranquilo, abrió los ojos. Por primera vez en meses, no lloró al ver a su padre. Solo lo miró, y una ligera sonrisa apareció en su rostro. Fue un momento que paralizó a Martín. Su hijo lo estaba mirando, no con miedo ni con angustia, sino con confianza. Sin pensarlo, extendió su manita hacia él, y Martín, con el corazón acelerado, acercó su mano lentamente para tomarla. La sensación de que ese momento era un cambio significativo no le pasó desapercibido. Había encontrado finalmente a alguien que amaba a sus hijos como él no podía. ¿Era posible que una niñera pudiera ser la respuesta a todo lo que él había perdido en los últimos meses? Martín se quedó allí, mirando a María y a los gemelos, sintiendo un nudo en la garganta que no podía explicar. Martín se quedó en silencio, mirando a Francisco, quien seguía sonriendo sin miedo, y a Valentina, que dormía profundamente en los brazos de María. En ese instante, un torrente de emociones lo invadió. Sentía algo tan fuerte y tan contradictorio que no podía articularlo con palabras. Por primera vez en mucho tiempo, algo en su vida parecía estar en su lugar. Algo que no estaba relacionado con los números, ni con la empresa, ni con el poder que había logrado construir. Era algo mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más complejo. Una conexión real con sus hijos, una conexión que él había estado buscando, pero que no había sabido cómo encontrar. María, al notar la mirada fija de Martín sobre ella, no sabía si debía sentirse agradecida o temerosa. Nunca había esperado que su trabajo como niñera fuera tan trascendental. En su mente, había llegado a ese hogar como una solución temporal a sus problemas financieros. Pero a medida que pasaban los días, algo en ella había cambiado. Los gemelos le habían robado el corazón. Se había entregado completamente a ellos, no solo como cuidadora, sino como una figura materna que ellos necesitaban. Martín, por otro lado, se sentía abrumado. Durante 8 meses había estado sumido en su propio dolor. La muerte de su esposa Carmen durante el parto lo había marcado profundamente. Había cerrado su corazón y su mente a la paternidad, centrándose únicamente en su trabajo, en las metas profesionales que se había fijado. Pero ahora,
Al ver a sus hijos tranquilos, al ver el cuidado que María les brindaba, se dio cuenta de que había fallado en su rol como padre. Se dio cuenta de que no solo los había descuidado, sino que también había ignorado el dolor que sentían ellos al no tener una figura materna presente. Ellos necesitan más que solo cuidados físicos, pensó Martín mientras observaba a María, que seguía moviéndose por la cocina con una calma sorprendente, siempre pendiente de que los niños no se despertaran. Algo en su interior le decía que ella no era solo una niñera, sino mucho más que eso. Era la madre que sus hijos necesitaban, la mujer que les daba el cariño y la estabilidad emocional que él no había podido proporcionarles. Sin querer, Martín se acercó a ella. Fue un movimiento casi involuntario, como si algo dentro de él lo empujara hacia ella. María lo miró sorprendida, pero no dijo nada. Sabía que su presencia en esa casa nunca sería vista como algo más que un trabajo, y no quería sobrepasar límites que no le correspondían. Sin embargo, no podía evitar sentirse agradecida por el reconocimiento que él le estaba brindando, aunque fuera sin palabras. «Gracias», dijo Martín de repente, rompiendo el silencio. «Gracias por estar aquí, por cuidar de ellos como lo haces. No sé qué habría sido de mis hijos sin ti». María se quedó en silencio, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y sorpresa. No esperaba escuchar esas palabras de alguien tan distante y cerrado como él. Durante todo ese tiempo, había sentido que Martín la veía como una simple empleada, una persona que estaba ahí para cumplir un papel. Pero en ese momento, algo había cambiado. Ella también había empezado a verlo de otra manera. Ya no era solo el hombre frío y distante que vivía en la misma casa que ella. Ahora él era el padre de los niños, a los que ella les había entregado su corazón, y su respeto por él crecía cada día más. «Lo hago porque quiero», respondió María con una sonrisa cálida, mientras seguía meciendo a los niños. «Los quiero. No se trata solo de hacer mi trabajo, se trata de darles lo que necesitan, de darles amor. Ellos son increíbles, Martín. Solo necesitaban a alguien que los viera de esa manera». Martín asintió lentamente, pensando en sus palabras, en todo lo que había dicho. Había algo que resonaba en lo más profundo de su ser. «Ellos necesitan amor», pensó, mientras observaba a sus hijos dormir en paz, como nunca antes lo habían hecho. «Pero yo también lo necesito». De repente, una sensación de vulnerabilidad se apoderó de él. Durante tanto tiempo había evitado mirar su dolor, evitando enfrentarse a la realidad de que había perdido a su esposa y no había sido capaz de estar ahí para sus hijos. Pero ahora, al ver la dedicación de María, al ver la forma en que ella había transformado su hogar, se dio cuenta de lo mucho que había perdido. «¿Por qué nunca les diste eso?», se preguntó, sintiendo un dolor punzante en su pecho. «¿Por qué les dejé vivir en un hogar vacío, aunque lleno de lujos?». María no lo sabía, pero entendió la mirada de Martín. Había algo en su rostro, algo que reflejaba arrepentimiento, pero también una chispa de esperanza. Quizás era el principio de un cambio que Martín no había visto venir. Un cambio que no solo involucraba a sus hijos, sino a él mismo. «Tal vez no sea tarde para empezar», murmuró Martín, más para sí mismo que para ella. María lo miró fijamente, sin decir una palabra. Sabía que la conversación que acababa de iniciar podría marcar un antes y un después en la vida de los tres, y sin embargo, en ese momento no le importaba lo que pasaría después. Lo único que importaba era que sus gemelos estaban en paz, y que el hombre que había sido incapaz de ver su dolor estaba empezando a entender. Martín se quedó allí, parado en la entrada de la cocina, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en los niños. En su mente, todo parecía estar dando vueltas. La casa que había considerado su refugio y su imperio ahora se sentía diferente. Había algo más allí, algo que nunca había percibido antes.
la calidez de un hogar. La presencia de María no solo había calmado a los niños, sino que también había comenzado a cambiar la atmósfera de la villa. La frialdad que había reinado en esos pasillos por meses se estaba desvaneciendo, reemplazada por una sensación de paz y, sobre todo, de amor. Los gemelos seguían dormidos en los brazos de María, sin mostrar signos de incomodidad. Francisco, el más sensible de los dos, estaba abrazado a su madre adoptiva con su rostro sereno. Valentina, por su parte, tenía las manitas cerca de su rostro, como si estuviera disfrutando de la suavidad de la situación. Algo en la forma en que María los sostenía, en la forma en que los mecía, transmitía una calma que Martín nunca había logrado ofrecerles. Él, por su parte, seguía observando todo en silencio, tratando de procesar las emociones que se estaban apoderando de él. Por mucho que lo intentara, no podía comprender por qué nunca había logrado estar ahí para sus hijos. La muerte de Carmen lo había sumido en un estado de desesperación del que no lograba salir. Pensaba que el trabajo era la única forma de lidiar con su dolor. Pero ahora, al ver la devoción que María les brindaba, se dio cuenta de que su dolor no era una excusa para dejar de ser el padre que sus hijos necesitaban. María, al sentir la mirada fija de Martín sobre ella, rompió el silencio. No sabía qué pensar, si estaba esperando una reprimenda o si realmente sus palabras habían llegado a él. Después de todo, había estado viviendo en esa casa durante semanas, pero siempre sentía que era una intrusa, que su rol estaba limitado a cumplir con su trabajo y nada más. Sin embargo, había algo en los ojos de Martín que le decía que las cosas no serían así por mucho más tiempo. Martín, yo no quiero que me malinterpretes, comenzó María con cautela. Solo quiero que tus hijos estén bien, que se sientan amados. No soy su madre, pero los quiero como si lo fuera. No tengo mucho, pero lo poco que tengo se los doy. Martín la miró fijamente. En esos días nunca había escuchado a alguien hablar con tanta sinceridad. La mirada de María era pura, sin esconder nada. Era una mujer que había venido a cuidar de sus hijos, pero también había encontrado en ellos un propósito. El amor que les daba no era algo superficial, sino algo que venía desde lo más profundo de su ser. Era lo que ellos necesitaban, y lo estaba haciendo sin esperar nada a cambio. Lo sé, dijo Martín, con la voz más suave que ella había escuchado, y agradezco todo lo que haces por ellos. No sé si alguna vez podré perdonarme por no haber estado aquí para ellos. María sintió una mezcla de tristeza y comprensión. Sabía que el dolor de Martín era profundo, pero también entendía que él no podía cambiar lo que había sucedido. No podía traer de vuelta a su esposa, y no podía devolver el tiempo que había perdido con sus hijos. Pero lo que sí podía hacer era empezar a estar presente ahora, y ella estaba dispuesta a ayudarle en ese camino, aunque fuera de la manera más simple, enseñándole a ser un padre. Lo importante es lo que haces ahora, dijo María con una sonrisa tranquila. Nunca es tarde para empezar a ser el padre que ellos necesitan. No se trata de ser perfecto, Martín. Se trata de estar allí, de mostrarles que los amas. Esas palabras quedaron resonando en la mente de Martín. No eran palabras extraordinarias, pero eran las más sinceras y reales que había escuchado en mucho tiempo. El concepto de la paternidad se había vuelto complicado para él. Pero lo que María decía tenía sentido. Solo tenía que estar presente, dejar de huir. Y eso era lo que, por alguna razón, no había podido hacer hasta ahora. Gracias, María, murmuró, mirando a los gemelos con una sonrisa tímida en su rostro. Gracias por estar aquí, por ser lo que ellos necesitan, por ser lo que yo no pude ser. María, al ver la expresión en su rostro, supo que estaba cambiando. No solo él, sino también ella.
Esa conexión que había comenzado con un simple trabajo de niñera se estaba transformando en algo mucho más grande, algo que ninguno de los dos había anticipado. Y no se trataba solo de los niños, sino de algo más profundo que los unía en ese momento, la oportunidad de sanar y crecer juntos. Pero el cambio no sería fácil. El camino que ambos tendrían que recorrer sería largo, lleno de obstáculos, de miedo y de dudas. Sin embargo, había algo en esa noche, en ese silencio lleno de posibilidades, que les daba esperanza. La villa, que antes había sido un lugar de soledad y vacío, ahora se sentía llena de vida. Y todo gracias a María, a su amor incondicional por los gemelos y a su paciencia con un hombre que por fin comenzaba a ver más allá de su dolor. A medida que os días passaram, a mudança na vida de Martim e de sua família foi se tornando cada vez mais visível. O que antes era uma casa silenciosa, cheia de luxo, mas sem vida, agora estava imersa em risos e conversas. O ambiente que Maria havia criado ao redor dos gêmeos, com sua dedicação, carinho e presença constante, havia tocado profundamente Martim. Ele começou a perceber o quanto ele havia negligenciado sua própria família e o quanto o simples ato de estar presente poderia mudar tudo. Martim acordava cedo agora, muitas vezes antes de todos, para aproveitar alguns minutos a mais com seus filhos. Ele os alimentava, os vestia, brincava com eles, algo que antes nunca tinha feito. As tardes eram preenchidas com jogos no jardim, passeios juntos, e ao final do dia, o ritual de boa noite se tornava algo que todos esperavam ansiosamente. Francisco e Valentina, que antes eram apenas dois bebês chorosos e inquietos, agora eram crianças felizes, risonhas, que se encantavam com a presença de seus pais. Maria, por sua vez, seguia ao lado de Martim, com paciência e dedicação, ensinando-o como ser o pai que ele tanto queria ser, mas que nunca soubera como se tornar. Ela não era apenas a cuidadora dos filhos, mas sim a mulher que havia se tornado parte essencial da família. O respeito que Martim sentia por ela crescia a cada dia. Ele não apenas a via como uma funcionária, mas como alguém que havia transformado sua casa, seu coração e sua vida. Aos poucos, Martim começou a fazer menos horas no escritório. Ele passava mais tempo em casa, mais tempo com seus filhos e, surpreendentemente, se tornava mais eficiente no trabalho. Havia algo no simples fato de estar em casa, de ser pai, que lhe trazia uma clareza que ele nunca imaginara. A dor da perda de Carmen, embora ainda presente, não o consumia mais. Ele aprendeu a equilibrar sua dor com a alegria que encontrou em seus filhos e em sua nova família. A cada mês que passava, a vila de Martim se tornava mais alegre. O canto de Maria ainda preenchia os cômodos da casa, mas agora também eram os risos e as brincadeiras dos gêmeos, o som de Martim brincando com eles, ou até mesmo os murmúrios da noite, enquanto todos se aconchegavam para dormir. Até que, em uma tarde tranquila de fevereiro, o inesperado aconteceu. Martim, que tinha vindo para casa mais cedo naquele dia, observou em silêncio a cena que se desenrolava diante dele. Maria estava sentada no sofá com os gêmeos, lendo um livro colorido para eles, imitando os sons dos animais, e Francisco ria sem parar. Martim sentiu algo em seu peito, algo que ele não conseguia descrever. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava completamente em paz. Maria, ele chamou suavemente, e ela se virou sorrindo para ele. Sim, eu tenho algo para te pedir. Ela olhou-o com curiosidade, ainda com um dos gêmeos no colo, e esperou ele continuar. Quero que você se case comigo, disse Martim, com o coração acelerado. Quero que você seja a mãe dos meus filhos para sempre. Quero que nossa família seja completa. Não só porque você cuida deles, mas porque você é a pessoa que me fez entender o que significa ser pai. Você me ensinou o que é o amor verdadeiro. Maria ficou sem palavras.
O pedido, embora simples, significava o mundo para ela. Ela o olhou por alguns segundos, absorvendo o que ele acabara de dizer. Era claro para ela que, assim como os gêmeos, ela havia encontrado algo muito maior naquele momento. Ela não precisava de mais palavras. O amor deles, o amor que ela sentia por aqueles dois bebês e pelo homem que, apesar de sua dor, tinha se permitido amá-la, era suficiente. Sim, Martim, ela respondeu, com a voz embargada pela emoção. Sim. E assim, de forma silenciosa e simples, mas profundamente significativa, eles começaram um novo capítulo de suas vidas. O casamento de Martim e Maria não foi uma celebração grandiosa, mas sim algo íntimo, realizado no jardim da vila, com os gêmeos como seus pequenos protagonistas. Era o começo de uma nova vida, onde o amor genuíno e a dedicação mútua seriam a base de tudo. E enquanto a lua brilhava no céu daquela noite, enquanto os filhos dormiam tranquilos em seus berços, Martim e Maria estavam finalmente juntos. Não apenas como marido e esposa, mas como pais, como uma família. O que antes parecia impossível agora era real. Uma vida construída com base no amor, na confiança e na escolha de estar ao lado um do outro, independentemente das dificuldades.